Hola mi gente linda, una vez más bienvenidos al canal de Noticias Internacionales, a este segmento de que no lo sabías. En este segmento vamos a hablar el día de hoy de algo que quizás no sabías. Hemos hablado de pasteles, hemos comido de pasteles, de carne, de pollo, de queso con bocadillo, llámense a las diferentes representaciones de pasteles. Pasteles de harina de trigo que se sofríen, pasteles chilenos que se meten al horno, o pasteles que se refieren a esos pies rellenos también que se meten al horno. No importa la que sea la imagen que tú quieras visualizar, pero yo quiero el día de hoy hablarte en este segmento de a que no lo sabías, de que hubo una ocasión en que se libró una batalla, una guerra, un conflicto bélico por unos pasteles. A que no lo sabía, ¿verdad? Bueno, lo acertamos. Y precisamente se da el día de hoy, 16 de abril, pero del año 1838, una guerra que duró casi un año, finalizó el 9 de marzo de 1939 y se le conoce como la Guerra de los Pasteles. No es broma, los pasteles fueron la causa del conflicto. Y no fue que le cayeron mal, no, que causó indigestión, no. Este fue el primer conflicto bélico que se celebró entre México y Francia. Vuelvo y repito, tuvo lugar el 16 de abril, un día como hoy, pero en 1838, y finalizó el 9 de marzo de 1939. Las operaciones de la Guerra de los Pasteles se enmarcaron durante un intento de obtener privilegios económicos en Hispanoamérica. Previamente se habían producido bloqueos a Buenos Aires y sobre Uruguay el 28 de marzo de 1837, bloqueo que se completó con la organización de un ejército insurgente contra Uruguay, que junto con el bloqueo marítimo acabó tomando la capital de Uruguay. El presidente de Uruguay renunció y se fue a Buenos Aires. Después de tomar esta capital, los del ejército contra Uruguay fueron a buscar más integrantes que los ayudaran y elevar el número de hombres que tenían en Francia, por su temor a un nuevo ataque contra ellos. Como explicaba una carta del vicecónsul francés Aimé Roger, el primer ministro de Francia, el objetivo de este primer bloqueo era infligir a la invencible Buenos Aires un castigo ejemplar que sería una lección saludable para todos los demás estados sudamericanos, porque la idea era que Francia quería imponerse. Corresponde a Francia hacerse conocer si quiere que la respeten, era el decir de Aimé Roger, el primer ministro francés. En 1827 se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales que sentaban las bases para un futuro arreglo de relaciones entre ambos países a través del barón Dufaydes, un embajador francés. Los comerciantes franceses avecindados en México enviaron una serie de reclamaciones que fueron recibidas en París con alarma. Entre estas reclamaciones se encontraban la del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente Santa Anna habían comido en 1832 unos pasteles sin pagar la cuenta, posiblemente por daños al restaurante, por lo cual ellos exigían ser indemnizados con 600,000 pesos. Ese fue el motivo por el cual el pueblo mexicano identifica esta guerra con Francia con el nombre de la Guerra de los Pasteles. Adicionalmente, ese mismo año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico. Lo fusilaron. Ser acusado de piratería, lo que tensó más las relaciones entre ambos países. La guerra tuvo lugar entre el 16 de abril de 1838 y tuvo su final el 9 de marzo de 1839, un año después. México había acabado en 1836 la guerra con Texas. El 28 de diciembre, España reconoció finalmente la independencia de México, lo que eliminaba el problema de atacar un territorio reclamado por un país amigo. Llegado el año 1838, aún no se había podido concertar un tratado definitivo en virtud de que el representante francés, el barón Anthony Luz de Foudes, no estaba de acuerdo con dos artículos del convenio. En consecuencia, de Foudes abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia para volver al poco tiempo, en marzo, acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno, las fragatas Nereida, Gloria y Efigenia, la corbeta Criolla y las bombarderas Vulcano y Cíclope, y los bergantines Coracero, Alcibiades y Eclipse.
fondearon frente a las islas de Sacrificio en Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano si México no cumplía las condiciones que de Foudis plasmó en un ultimátum, que vencía el 15 de abril. Desde uno de los barcos envió de Foudis el ultimátum en el que presentaba las reclamaciones de los súbditos franceses en México por los perjuicios sufridos en sus personas y propiedades durante los movimientos revolucionarios ocurridos en el país. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negó a tratar con de Foudis mientras hubieran fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, el almirante Basoche, declaró bloqueados todos los puertos del Golfo, incautó las naves mercantes mexicanas, comenzando un bloqueo que duró 8 meses, desde el 16 de abril de 1838, fecha en que se rompieron relaciones entre ambas naciones. Al ver que México no cedía ante la presión de tener a sus dos principales fuentes de ingresos fiscales bloqueadas, Francia envió en octubre 20 barcos más, al mando del contraalmirante Charles Baudin, veterano de las guerras napoleónicas, con el carácter de ministro plenipotenciario del gobierno francés. Se reunió en Xalapa con el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores de México, don Luis Cuevas, para efectuar allí negociaciones. En el último proyecto de bases para el arreglo, el plenipotenciario reclamaba del gobierno mexicano la celebración de un tratado de amistad, comercio y navegación entre los dos países que concediera derechos preferentes a los franceses. Además, México debería pagarle a Francia en el término de 30 días la cantidad de 800,000 pesos, que se aplicarían del modo siguiente: 600,000 para la liquidación general de los daños sufridos por los franceses y 200,000 como indemnización de los gastos de la flota francesa anclada en las costas mexicanas. Finalmente, como no fueron aceptadas las demandas por el gobierno mexicano, la flota francesa abrió fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa, en el Valle de San Juan, y el puerto de Veracruz el 21 de noviembre de 1838, por lo que al día siguiente capitularon ambas entidades, comenzando así la guerra. El gobierno de México reprobó ambas capitulaciones, expidió un decreto el 30 de noviembre, anunciando que se declaraba la guerra al rey de Francia. Inmediatamente pidió a Santa Anna que se pusiera al frente de las tropas e iniciaron la ofensiva contra los franceses. Santa Anna llegó a Veracruz, se dispuso a defender la ciudad, enviando una comunicación a Baudin donde le informaba que no habían sido aprobadas sus capitulaciones. En respuesta, el contraalmirante ordenó que una columna de 1,000 hombres con artillería desembarcara con el propósito de aprehender a Santa Anna. El 4 de diciembre consiguió desembarcar en Veracruz. Al darse cuenta del desembarco, reunió algunas fuerzas, entabló luchas sin resultados definitivos para una o para otra parte. Ante esta situación, Baudin ordenó el embarco de sus tropas, que fueron perseguidas por los mexicanos hasta el muelle, donde los franceses, al disparar un cañón, pudieron detenerlo, resultando herido en una pierna el propio Santa Anna. Baudin ordenó a continuación que la artillería naval hiciera fuego contra la ciudad, por lo que Santa Anna dispuso la evacuación del puerto, retirándose hasta Pocitos, a una legua de la ciudad. El bloqueo dañaba seriamente la economía mexicana y hacía el país dependiente del contrabando a través de Texas. No obstante, el gobierno texano, temiendo que fueran incluidos en el bloqueo, organizó la captura de los contrabandistas mexicanos. El 6 de septiembre de 1837 negoció con Francia, por medio de Estados Unidos, para que estos enviaran un barco a reforzar el bloqueo francés contra México, a cambio de que el bloqueo no perjudicara los intereses de Texas. Tras esto, y como consecuencia de que México no aceptaba las exigencias francesas, se enviaron 20 barcos más al mando del contraalmirante Charles Baudin, que llegaron en octubre, exigieron a México la compensación por los gastos del bloqueo. Sin embargo, puesto que Francia había bloqueado a otros países europeos el acceso a uno de los mercados más importantes de América, el mes de haber iniciado los combates en tierra, con el propósito de mediar en el conflicto, la Marina británica destacó a las flotas de las Indias Occidentales, logrando que Francia suspendiera la agresión. El mediador fue el inglés Richard Pakenham, quien consiguió reunir a los representantes mexicanos Guadalupe Victoria y Eduardo Gorostiza con el contraalmirante Baudin. El 9 de marzo de 1839 se estaba firmando el Tratado de Paz,
en el cual México se comprometía a pagar la indemnización de 600,000 pesos en total, pero no así a mantener las garantías exigidas para los extranjeros en el futuro. Francia retiró a cambio la flota invasora, desistió de la indemnización de los gastos por guerra y el desconocimiento de las declaraciones provisionales de 1827, devolviendo además todas las naves incautadas. Esa es la historia. Guerra por pasteles. México y Reino Unido se enfrentaron a Francia y Estados Unidos. Francia fue apoyado por Estados Unidos, mientras que México lo apoyó Reino Unido. Las figuras políticas que brillan aquí son Anastasio Bustamante por parte de los mexicanos y Luis Felipe I, rey de Francia. Y los comandantes de la flota, recordamos que fue por la parte de México Antonio López Santa Anna, Guadalupe Victoria y Mariano Arista, mientras que el comandante de la fuerza francesa fue Charles Baudin. México utilizó 3.239 hombres, mientras que Francia utilizó 3.000. Y las bajas contables se dicen que son 95 muertos, 129 heridos los de México y 38 de Francia, con 85 heridos. Bien, esto es para que recuerdes que una vez hubo una guerra por pasteles. Triste y lamentable, pero así fue. ¿Hasta dónde se había visto? Bueno, espero que te guste esta sección. Si deseas seguir apoyando nuestro trabajo, regálame un like y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué te parece este segmento? Un abrazo.